Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy tenemos un episodio súper especial porque vuelve a visitarnos mi colega Francesc Pérez, con el que tengo la enorme suerte de trabajar muy estrechamente. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues es desde luego una de las conversaciones más recurrentes en la industria. Hola Francesc, ¿qué hay? ¿Cómo va todo? Hola Joaquín, muy bien, gracias, gracias por tenerte en tu podcast. Gracias a ti por dedicarnos este rato para hablar. Francés, antes, si te parece, de empezar a hablar, ¿no? A que te haga algunas preguntas, ¿no? Sobre el tema, que ahora diremos cuál es, ¿vale? No sé si quieres presentarte a nuestros oyentes, aunque no es tu primera vez en este Mm. podcast, desde luego, ¿no? Sí, muy bien, pues bueno, yo soy ingeniero de telecomunicación, ahora bueno, estoy trabajando en NAE y soy bueno, responsable, soy manager y responsable del equipo de especialistas en red y bueno, pues a cargo un poco de todos los servicios que están relacionados con este ámbito tecnológico de las redes. Muy bien, muchas gracias, Francés. Y bueno, insisto, tú y yo trabajamos muy estrechamente, Sí, muy y a tanto. menudo y es Mm. estupendo, es estupendo. Muy bien, pues hoy venimos a hablar, vienes a contarnos cosas, ¿no? sobre satélite y D2D, ¿no? Que es probablemente pues Mm. una de las discusiones más repetitivas, ¿no? Que más a menudo se dan en la industria, ¿no? Y en las que, bueno, pues probablemente más energía se esté virtiendo, y en la que tú y yo tampoco estamos de acuerdo probablemente en algunas cosas, ¿no? Oye, Francés, la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué no paramos de oír, de hablar de satélites y de D2D, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el sector? Sí, pues ciertamente hay un gran interés, ha destapado un interés en todo lo que es el espacio en general, ¿no? Y pues el New Space, el buscar negocios, ¿no? Relacionados con todo lo que es satélites, espacio y el sector telco, pues no es una excepción, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un boom de todo de lo que es el interés por las comunicaciones satelitales y que sobre todo vienen impulsada, a mi parecer, por tres temas, ¿no? El primero es pues la gran proliferación que está habiendo de constelaciones de satélites de órbita baja, que está, bueno, pues vemos que hay varias compañías que tienen satélites o están anunciando su lanzamiento. El segundo punto es una gran demanda creciente de conectividad en zonas remotas, en zonas rurales, ¿no? Porque es que ahora tenemos la posibilidad ya no solo de poder llamar cuando estábamos pues perdidos en la montaña, sino que vamos a empezar a poder disponer de datos a más alta velocidad, ¿no? Y esto pues está generando realmente una demanda importante. Y el tercer punto es la resiliencia, ¿no? Hemos visto todos los episodios de apagones, de problemas con las redes terrestres, y eso pues está despertando un gran interés, ¿no? De decir, oye, puede ser esta capa una capa que nos dé una redundancia que ahora mismo no tienen las redes terrestres. Entonces, creo que todo esto pues, está propiciando pues, este gran momento, ¿no? de este interés por lo satelital. Así es, y tú acabas de mencionar ese concepto de capa, ¿no? Que de alguna forma lleva implícita una visión, ¿no? Que muchos compartimos, ¿no? Que es la de integración o convergencia, ¿no? Entre las redes terrestres o terrenas, ¿no? Y las redes satelitales, ¿no? Hay también un movimiento en ese sentido, ¿no, Francés? Sí, sí, sí. Ciertamente hay un movimiento de convergencia. Hasta hace unos años, pues veíamos que eran sistemas, redes totalmente independientes unas de otras y realmente, pues desde hace ya unos años, pues se está viendo, pues por ejemplo, desde el punto de vista de la estandarización, el 3GPP, pues está trabajando en la línea de convergencia 5G NTN, ¿no? Que es la Non-Terrestrial Networks, y ha lanzado ya algunas releases que habilitan esta conectividad, ¿no? El posible establecer, traspasar comunicaciones de una red terrestre a una satelital. Y eso es muy interesante porque además de permitir esa comunicación entre estas capas terrestre y satelital, pues también además introduce en el segmento de tecnología de telecomunicaciones satelitales
la estandarización, ¿vale? Porque antes, pues los sistemas también eran un poquito, no había una estandarización equivalente a la estandarización que conocemos en la red móvil propiciada por el 3GPP. Y eso, pues, puede también ayudar al desarrollo de estas tecnologías. Entonces, ciertamente todos estos factores van a ayudar a que haya esta integración y realmente, pues, pasemos de dos sistemas diferentes a dos sistemas que se complementen o sean capas diferentes del mismo sistema. Ok, sí, sí, esa es la visión, ¿no? Y Ujú. sobre eso se está construyendo algo que es realmente disruptivo, ¿no? Que es el D2D, que ¿qué demonios es eso, Frances? ¿Qué es D2D y por qué estamos ahora continuamente hablando de eso? Sí, el D2D es una tecnología Direct to Device o Direct to Cell Phone, tiene varios nombres, que lo que permite es ciertamente tener una conectividad de tu teléfono habitual, de tu smartphone, con un satélite, ¿vale? Porque hasta ahora, pues, existían comunicaciones móviles satelitales, pero necesitaban un dispositivo especial que funcionaban en unas bandas de frecuencias especiales. Entonces, esta tecnología lo que te habilita es que tu smartphone, pues, se comunique directamente con el satélite, con las ventajas que eso tiene. Ok, Entonces, y además, pues, eh, esto se habilita de dos maneras. Una primera es esta convergencia que llamamos 5G NTN, que es que con un terminal tú puedes hacer un handover de una red a otra, aunque sean bandas de frecuencias diferentes, pero en ese caso necesitarías algún dispositivo especial, un dongle, que te permitiera trabajar en esas bandas, y el Direct to Device, que es directamente tu smartphone, que va a trabajar en esas, tanto en una banda de un servicio satelital como en una banda clásica de un operador. claro, si esto escala, ¿no? Estamos hablando de una disrupción, pues Mm, como mínimo del tamaño del teléfono móvil, ¿no? Que ha sido, digamos claro, que la disrupción de principios de finales claro, de los 90, del final del siglo XX y sobre todo del siglo XXI, ¿no? Estamos hablando de comunicación satelital para las masas realmente, ¿no? Y por eso es tan disruptivo, ¿no? claro. Desde luego, es un concepto muy potente. Y aquí, pues, Universaliza de exacto, alguna manera, ¿no? Pues eso todo es. el mundo va a poder disponer de ese tipo de conectividad. Ujú. Eso es, al menos en teoría, ¿no? Porque, Si lo claro, desea. efectivamente. Ujú. Y aquí, para un concepto tan disruptivo y que además parece que está, digamos que al comienzo, ¿no? De su ciclo de vida, ¿qué jugadores hay y quiénes están liderando, ¿no? En esta, digamos que en esta nueva pista, ¿no? En este nuevo Sí. circo, ¿no? En el que estamos entrando, ¿no? Pues la verdad, Joaquín, que es sorprendente lo rápido que se mueve. O sea, esto aparece en noticias cada semana prácticamente. Entonces, ahora mismo, pues tenemos por un lado Starlink, que desde mi punto de vista es el líder, es el que tiene la constelación de satélites de órbita baja más grande. Y entonces es el que está apostando más directamente por el Direct to Device también. Está realizando pilotos, está proporcionando servicio ya en unos cuantos países y están surgiendo otras empresas, como por ejemplo esa 7 Mobile, Space Mobile, que está apostando directamente por el Direct to Device y llegando a acuerdos con operadores MNOs, con operadores móviles terrestres. Y hay otras compañías que hace algún tiempo pues no se les conocía ningún plan, pero que de repente también están apostando. Me refiero, por ejemplo, a Amazon, que venía del proyecto Kuiper, Amazon Leo, que en principio iba a ser solo servicio fijo, ya también ha anunciado planes de desplegar, de poner en servicio este sistema. Y hay otros que, bueno, pues a través de otros consorcios o a través de algunos europeos, a través del Iris Square, por ejemplo, pues están también anunciando que de alguna manera u otra, pues quieren también entrar en esta tecnología. Ok. Es como tú dices, hay novedades continuamente, ¿no? Y de hecho, yo creo que esta Absolutamente. semana o el anterior hemos visto la compra de Global Star, ¿no? Creo que se pronuncia, Sí, claro. Ujú. ¿qué hay detrás de eso? Quiero decir, porque son muchos billones de dólares o de euros, ¿no? De lo Sí. que se está hablando. Sí, pues en principio es un paso para Amazon para acercarse a poder prestar el Direct to Device.
sea, la principal barrera o una de las principales barreras de entrada es disponer de espectro. Entonces, o bien llegas a un acuerdo con un MNO que te preste espectro con las problemáticas que eso puede generar, porque los operadores no les sobra el espectro, quizá en zonas rurales, pero no, por lo general no suelen tener excedente de espectro. Entonces, lo que están haciendo con este movimiento es disponer de espectro propio, de bandas de servicio móvil satelital, pero en unas bandas de frecuencias que son adyacentes y compatibles, por tanto, con las de los operadores terrestres, para en el futuro poder prestar un servicio de direct to device por ellos mismos, sin necesidad de llegar a un acuerdo con un operador. Pues todos estos movimientos pues, van un poco en esa línea. Ok, o sea que básicamente de lo que estamos hablando es una compra de espectro, ¿no? Que es, como siempre, en las comunicaciones móviles, pues el asset clave, ¿no? Es, como siempre decimos, es algo que no existe, pero por lo que se paga un Bueno, montón de dinero, ¿no? O sí, sea, bueno, y Globastar ya tiene tecnología, de alguna manera podemos decir que tiene Direct to Device, pero pues es un mensaje de emergencia, muy poco ancho de banda, es muy incipiente, pero también de alguna manera les acerca en conocimiento de esta tecnología, ¿no? De conectarse a dispositivos y este tipo de ok. conocimiento. Em, y esto del direct to device, o sea, qué casos de uso ves tú? O sea, ¿dónde piensas que pueda tener sentido? O sea, ¿para qué estamos visualizando que puede servir, no? Sí, yo lo veo, por un lado, prestar servicios en zonas remotas clásicas, o sea, los servicios móviles satelitales que se prestaban hasta ahora, que es básicamente, pues podemos decir, zonas muy rurales o incluso estamos hablando de desierto, la selva, montañas, etcétera, o todo lo que es los mares, ¿no? Cobertura en los mares, que no hay cobertura terrestre. Pues todo esto vendría a ser como el servicio que se presta hoy día por los móviles satelitales, pero con muchas mejores prestaciones, con la Claro, posibilidad de enviar realmente datos a una velocidad y a una latencia que son asumibles, ¿no? Y por otra parte, eh, lo que sería complementar a los operadores terrestres en aquellas zonas donde es muy costoso desplegar estaciones base, zonas muy, muy, muy rurales, pues también sería un complemento que generaría que tendría sentido, o tiene sentido que funcione de esta manera. Y otro caso de uso es pues, todo lo que tiene que ver con contingencias, cuando hay un desastre, una emergencia, pues el poder complementar o sustituir a una red, ¿no? Una red, pues, por ejemplo, que ha quedado fuera de servicio debido a una catástrofe natural, a un apagón, lo que sea, ¿no? Y luego hay también otro caso de uso que es el IoT, ¿no? El IoT, pues también es algo que, bueno, pues hay proveedores que han conseguido bajar mucho el precio de los chipsets y que hasta ahora a nivel satelital era prohibitivo y esto puede también habilitar que el IoT se use de forma mucho más global eh, utilizando los satélites. tú sabes que aquí tú y yo no estamos tan de acuerdo, ¿no? Porque yo probablemente veo que el direct to device tiene una vocación mayor, tú lo has dicho antes, ¿no? De universalizar prácticamente, ¿sabes? Y claro, la mayoría de la gente no va a esos sitios remotos, ¿no? De los que estamos, no los que estamos hablando. Yo tengo ahí la idea de que hay por lo menos una intención, ¿no? De que eso se pueda llegar a convertir en nuestro servicio primario. Seguramente nunca será tan bueno, porque ahora tenemos que hablar de las limitaciones, ¿no? Sí, Nunca sí, sí. será tan bueno como el que ya tenemos, pero oye, a lo mejor es suficientemente bueno, ¿sabes? Y ahí, bueno, ahí precisamente no es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque eh, porque lo que te quería decir es, esta tecnología evidentemente no tiene también limitaciones, porque si no sería mágica, ¿no? ¿Sabes? Mm. ¿Cuáles son las principales limitaciones que ves? Para, para mí, la primera limitación es el nivel de cobertura, el nivel de señal recibido, ¿no? Ok, Piensa que tú típicamente un nodo puedes tener, vamos,
Evidentemente en ciudad a menos de 1 kilómetro, pero en zonas rurales lo puedes tener con mucho varios kilómetros. Estos satélites están a partir de 500 kilómetros. Entonces, la señal que tú recibes, y no es un tema de potencia en el satélite, porque luego tienes, la comunicación tienes que balancear el enlace, es decir, tiene que funcionar en los dos sentidos. Entonces, no solo que te llegue la potencia al satélite que te pueda llegar débil, es que tu smartphone tiene que llegar al satélite. ¿Vale? Entonces, con estas distancias, los niveles de señales que se reciben son muy bajos, muy bajos. Entonces, tú cuando te mueves en un entorno de interior de edificios, no hay señal. O sea, ya prácticamente es muy difícil que llegue algo de señal para poder mantener una comunicación en interiores de edificios. Entonces, si tenemos en cuenta que en las redes terrestres la mayor parte del tráfico se genera en entornos de interiores de edificios, pues para mí es un gran hándicap que una comunicación satelital pues no te dé cobertura dentro de edificios, no te la pueda garantizar, ¿no? Y el otro es la capacidad, ¿no? Al final, nosotros las redes tienen capacidad porque ponemos muchos nodos, ¿no? Porque hacemos, en una ciudad, pues ponemos centenares de nodos, que cada uno cubre unas calles, un barrio, reutiliza las mismas frecuencias y con eso, pues conseguir elevados niveles de capacidad. En cambio, un satélite está muy lejos, lo único que puede hacer es te envía haces, pero que tienen un tamaño mucho, mucho mayor que lo que puede ser el área de cobertura de un nodo terrestre. Entonces, eh, a nivel de capacidad, eso implica que tiene muchas limitaciones, ¿vale? O sea, te proporciona muchísima menos capacidad que una red terrestre. Y si además eso le sumas de que el espectro a nivel de satélites para servicios satelitales es escaso en las bandas bajas, que son las compatibles con los smartphones, pues esto implica, pues eso, más dificultades de poder gestionar grandes cantidades de tráfico. Y, sí, quiero decir, las limitaciones Sí, son sí, sí, sí. enormes, ¿no? Exacto, y Mm. estamos hablando de un presunto tecnológico, salto tecnológico. En el otro día leía que una cosa que había hecho bien Starlink, y en realidad todas estas órbitas LEO tan súper bajas, ¿no? Y con tan número, porque mira, estamos hablando de satélites que están a centenares de kilómetros, tú lo has dicho, no Ujú. olvidemos que un satélite geoestacionario de los tradicionales, de los de hace poco, ¿no? Cuando los satélites eran satélites está a 36.000 kilómetros, ¿no? En una órbita ecuatorial, bueno, Sí, entonces, sí, sí, sí. que eso sí que es estar lejos, ¿no? Leía que lo que habían conseguido era saltar de ese juego, ¿no? De que en el uso del espectro está muy limitado porque las zonas de cobertura son enormes y solo Ujú. tienes una dimensión en la que jugar, ¿no? Había, ahora podías jugar con el espectro de manera tridimensional, ¿no? Con un montón de satélites, un montón, bueno, a lo mejor, no sé, pues puedes estar viendo varios satélites simultáneamente. Sí, sí, sí. Una cantidad de satélites que se pueden contar con una mano o dos, ¿no? Pero son muchos satélites, ¿no? Y que de esa manera se daba un salto, ¿no? Pero efectivamente, lo de la cobertura en interiores, no sé cómo lo vas a resolver, ¿no? Porque ¿sabes? Hay un límite ahí claramente, ¿no? De potencia, ¿no? De sensibilidad de los receptores. Pero esa es la apuesta, ¿no? Que hace realmente la industria. Si no, no tendría sentido plantearse constelaciones de 18.000 satélites, ¿no? Que es de lo que estamos Ujú. hablando ahora mismo, ¿no? Y las prestaciones, evidentemente, se saltan. A ver, quiero decir, claro, en un entorno fijo o itinerante tienes una antena buena, de un Sí, tamaño eso sí. decente, que está en exterior, ¿sabes? Pero ahí se están consiguiendo prestaciones. Pues eso, el otro día leía que la velocidad media de descarga para Portugal es 180 megabits por segundo, ¿sabes? Con Ujú. Starlink, que está, Sí, sí, sí. está Pero para bien. para el servicio fijo. Sí, sí, exacto, sí, sí. El servicio fijo con una antena externa y una antena buena, ¿sabes? Que Claro, claro. eso es, sí, Esa- sí. sí, sí, no, y lo que dices tienes razón, ¿no? Al final estos satélites juegan con crear haces, es lo mismo que principio que con las antenas Sí, activas del 5G en banda alta, el, el que mismo, sí, dices, sí. y Ujú. con eso reduces mucho el nivel de interferencias, aumentas la capacidad y además también mejoras la cobertura. Entonces, yo, por ejemplo, tengo curiosidad para ver pues, cómo funcionan los de Space Mobile,
porque esos tienen unos satélites con unas antenas muy, 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 muy grandes. O sea, su estrategia es menos satélites, pero antenas muy grandes, a ver qué nivel de cobertura consiguen. Pero aún así yo tengo serias dudas de que realmente esto en interior de edificio realmente pueda funcionar. Sí, 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 es una gran apuesta y efectivamente cada semana hay novedades, ¿no? Incluso pues aproximaciones muy diferentes, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Starlink va a lanzar ahora un satélite, una nueva generación, ¿no? Pero son Mm, satélites que siendo grandes son pequeños comparados con los de AST, ¿no? Pero son muchos menos los de AST, ¿no? Entonces, ¿cuál es, no? O sea, cuál es la tecnología hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, mm, pues es una auténtica batalla. Y todo esto, francés, nos lleva a pensar en el dinero, ¿no? Porque al final, bueno, pues esto se hace por dinero. Pues si no fuera por dinero, pues estaríamos en los entornos de seguridad o satélites, ¿sabes? Para usos militares o gubernamentales, que de alguna forma esa es otra industria que ya está también, 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 quizás sí, más, sí, más sí. madura, ¿no? Entonces, cómo ves aquí los modelos de negocio, ¿no? Porque aquí de nuevo vamos a discutir tú y yo, ¿no? ¿Sabes Sí, sí, sí. cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Bueno, yo pienso que los modelos de negocio son, por un lado, bien que ellos exploten por su cuenta, tengan sus clientes como un servicio premium que puedan dar. Simplemente tú te suscribes a ese operador y sabes que vas a tener cobertura en todo el mundo con unas muy buenas prestaciones, pero que no vas a tener cobertura, por ejemplo, dentro de edificios. Y eso siempre va a depender del espectro que puedas obtener a nivel global. La otra fuente de ingresos para mí es los acuerdos con los operadores. O sea, que te lleguen acuerdos con operadores, que el operador pues, te ofrezca un servicio que es una extensión de la cobertura que a día de hoy presta y que eso, pues, oye, de ese pastel, pues cada uno se lleve una parte, ¿no? Y para mí ese creo que será el negocio principal. Ya sé que tú crees que el otro, el primero, es el que va a triunfar más, pero yo pienso que el principal puede ser el segundo. A nivel de, hablamos de móvil, ¿eh? Fijo, coincido más contigo. En servicios Ok. fijos coincido más contigo. Sí, es otro tipo de partido, pero claro, Ujú, también es otro tipo de escala, ¿no? Precisamente esta semana, ¿no? Se han visto algunas noticias, ¿no? De que T-Mobile, ¿no? Que tiene este tipo de servicio precisamente con Starlink ujú. en Estados Unidos. Lo que señalaban es que el servicio era estupendo, pero la demanda era mucho menor de la que ellos esperaban, ¿no? O sea, Ujú. que hay mucho, ¿no? Por Claro. descubrir y a saber qué quieren decir también. Cuando dicen es menor que la que esperaba, claro. ¿Sabes cuál esperaban? ¿No? ¿Sabes cuál Hay esperaban? que verlo. No, no, se presentan unos años apasionantes para ver un Sí, sí. poco la evolución de toda la tecnología. Sí, 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 sí. Ya te sí, digo que sí, es sí. un momento de disrupción Mm. que puede quedar en nada o puede ser digamos que una solución complementaria y estupenda o puede efectivamente, ¿no? Cambiar, ¿no? ¿Cómo funciona esto, ¿no? O sea, el progreso tecnológico no hay duda que es impresionante. Lo que hace falta ver es si el negocio genera, o sea, cumplirá con las expectativas que hay en él. Eso Pero es. tecnológicamente el avance es indudable. Sí, sí, para mí, ya te digo, para mí la mera idea de que estemos hablando de esto es prácticamente Ujú, magia. O sea, ¿cómo puede ser que mm. con mi terminal, Pero sabes que sí, es sí, un sí, sí. cilindro un rectángulo que pesa unos pocos gramos, ¿no? Pues yo pueda, sabes, hacer comunicaciones con un satélite que, bueno, no está a Mm. 36.000 kilómetros, pero Está a muchos kilómetros, está a está muchos a kilómetros. muchos Ujú, kilómetros, ¿no? O sea, es bastante increíble. Y eso nos lleva a pensar en el futuro, ¿no? O sea, ¿cómo ves, ¿no? Con todas estas incertidumbres, quiero decir, ¿no? Pero ¿cómo ves que estos jugadores van a ir posicionando así? ¿Cómo crees que va a evolucionar esto pues en los próximos 5 años? Insisto, ¿no? Con todas ujú. estas incertidumbres, ¿no? Porque estamos Sí. al principio, ¿no? A pesar de tener 18.000 satélites en órbita, estamos al principio, ¿no? ¿Sabes? Sí, no, a ver, yo lo que espero es que las constelaciones se vayan consolidando. O sea, evidentemente Starlink será consolidación. Los otros agentes pues irán construyendo las suyas, Amazon Leo, ST Space Mobile, bueno, irán construyendo sus constelaciones y eso llevará a una prestación, un servicio con mejores prestaciones. O sea, se irán consiguiendo mejores coberturas, mejores velocidades
y pues eso, ir evolucionando de, bueno, pues los narrowband, de los servicios narrowband de banda estrecha, tal, a los servicios realmente de banda ancha, bueno, pues equiparables de alguna manera a la fibra. Nunca llegarás a la fibra, pero que por lo menos a nivel residencial digas, oye, pues más o menos es un servicio eh, pues satisfactorio, ¿no? Para lo que se pueda necesitar en un hogar medio, ¿no? Ujú, Espero también que sigan habiendo muchos contratos entre estos operadores y los operadores terrestres. Yo creo que para mí eso es la clave. O sea, al final yo esto lo veo como una capa complementaria. Creo que también la regulación es clave. O sea, la regulación es clave, que se hace con el espectro, que se hace con el espectro en Europa en el 2027. Bueno, porque todo esto depende de la disponibilidad que haya de espectro, es muy importante, ¿no? Y luego queda el mundo IoT también, que es un poquito diferente, pues también hay que ver, pues, con mejores precios en los chipsets, ver, pues eso, si realmente hay casos de uso que lo justifican, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, que a nivel terrestre, pues tampoco se han cumplido las proyecciones o ¿no? las predicciones que había de uso de IoT, pues también hay que verlo aquí en el sector satelital. ok, hay un punto, Francés, que hemos tratado tangencialmente, ¿no? Pero que es absolutamente relevante y que estará relacionado con la regulación y con algo más, ¿no? Y es el componente geoestratégico de todo esto, ¿no? O sea, no podemos dejar de hablarlo, ¿no? Y más en estos Sí, días, ¿no? sí, sí. Eh, o sea, tú lo has comentado, Starlink es el líder, prácticamente en una posición de monopolio. A lo mejor en 5 años no es así, veremos a ver qué responden, pero las empresas que responden son o bien Amazon, que cuesta trabajo distinguirlo desde esta distancia, ¿no? Mm, De Starlink, o bien AST, que creo que tiene su sede en Texas, ¿no? mm. En Estados Sí, Unidos, sí, a sí, 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 pesar de sí. que tiene acuerdos con Vodafone, tienen previsto o están poniendo un centro de control en Alemania, ¿sabes? Sí. Ujú. O sea, quiero decir, es- estamos en una revolución en la que probablemente los jugadores sean de Estados Unidos, ¿no? Sí, a ver, sí, ciertamente. A ver, las principales empresas son americanas. China también está apostando, aunque tenemos menos información. Y Europa, pues, se está quedando muy atrás. O sea, Europa, pues, yo diría que prácticamente lo está apostando todo al proyecto este Iris Square. Pero claro, es un servicio para los gobiernos, ¿no? Para las administraciones públicas, no es un servicio para el público de masas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que a nivel europeo, a nivel de soberanía, pues bueno, pues estamos realmente quedándonos atrás. Entonces, bueno, es así y tenemos Sí, un hándicap como continente, ¿no? sí, sí, hablas de esto del Iris Square y estaba pensando el Square es como el Tetra, ¿no? Pues una cosa estupenda para los bomberos, Ujú. claro, ¿sabes? Pero estas cosas que estamos hablando se parecen mucho más al 5G, ¿no? Es una cosa para todo el mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Con terminales que se pueden usar, cosas de ese estilo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues es algo que merece la pena pensar, porque o es Estados Unidos o es China, que como tú dices, además, sabemos que hay anuncios de lanzamiento de constelaciones porque digamos que ese Ujú. recurso se gestiona a nivel mundial, ¿no? Pero no sabemos mucho más realmente, ¿no? Ujú. Entonces, sí, estamos en una situación Estamos geoestratégica complicada, ¿no? complicada, 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 exacto. complicada. Y el otro día, ¿no? Leía no sé dónde que estos magnates tecnológicos, ¿sabes? Los tecnoligarcas, como los llaman Mm, ahora, tienen mucha afición a parecer villanos de James Bond o incluso de Marvel, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, mm. bueno, pues tenemos ahí estamos en una situación complicada, ¿no? Sí, A nivel sí, sí, sí. geoestratégico y es realmente importante porque además tú lo has dicho, ¿no? Esto se asocia muy bien a casos de resiliencia y tiene que Sí, funcionar, ¿no? a, ¿Sabes? Tiene que funcionar. sí, a nivel de, pues eso, de comunicaciones gubernamentales y esto, pues yo creo que habrá esa solución que es Iris Square, pero a nivel de público, de redes públicas, vamos, estamos en manos
de empresas de fuera de Europa, ¿no? Ok, Claramente. ok, ok. Bueno, pues es lo que hay, veremos dónde nos lleva, pero insisto, quiero quedarme con la idea que tú has enunciado, ¿no? De que es una tecnología súper potente, asombrosa, mágica, ¿no? Que tiene un poder, un Ujú. potencial disruptivo enorme. Ya veremos si todo funciona, hasta dónde llega, cuál es el modelo de negocio, ¿sabes? Y que estamos aquí, ¿no? Para ver ese cambio, lo cual es, bueno, pues me parece súper interesante y súper potente. No sé si quieres añadir algo más, Francés, para cerrar Sí, no, este yo episodio. básicamente, para mí un poco el mensaje final es un poco lo que tú estabas apuntando, ¿no? Que al final es una tecnología, pues realmente que supone un antes y un después, una tecnología muy avanzada. Yo como la veo es más como un complemento de las existentes. ¿Vale? Ahí ya hemos discrepado, pero yo la veo más como que su motor de crecimiento será acuerdos con operadores y que suponga una capa de que no complemente pues, aquellos huecos de cobertura que tienen los operadores. Pero bueno, lo veremos los próximos años. Eso es, incluso pronto, ¿no? Porque se mueve Ujú. muy rápido, Sí, sí, sí. efectivamente. Eso es. Muy bien, Francés, pues muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Joaquín, por tenerme. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.